Aleluya, gracias al Señor. Bien, pues gracias porque está conectado. Vamos a compartir la palabra. Así es que le pido por favor que me acompañe en su Biblia al segundo libro de Reyes, capítulo 7, versículo 3. Segundo libro de Reyes, capítulo 7, versículo 3. Vamos a leer una pequeña historia en medio de Elías y en medio de Eliseo. Hemos estado compartiendo acerca de Elías. Ahora, en este momento es el tiempo de la profesión de Eliseo, pero particularmente vamos a entresacar esta historia en donde podemos aprender mucho. Dice así el versículo 3. Había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro: ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Si tratáramos de entrar en la ciudad, si tratáramos de entrar en la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos. Y si nos dieren la muerte, moriremos. Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios, y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había allí nadie, porque el Señor había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército, y se dijeron unos a otros: he aquí, el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios para que vengan contra nosotros. Y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba. Y habían huido para salvar sus vidas. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron y tomaron de allí plata y oro y vestidos, y fueron y lo escondieron, y vueltos entraron en otra tienda y de allí también tomaron y fueron y lo escondieron. Luego se dijeron el uno al otro: no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en casa del rey. Vinieron pues y gritaron a los guardias de la puerta de la ciudad y les declararon diciendo: nosotros fuimos al campamento de los sirios, y he aquí que no había allí nadie, ni voz de hombre, sino caballos atados, asnos también atados, y el campamento estaba intacto. Los porteros gritaron y lo anunciaron dentro en el palacio del rey. Y se levantó el rey de noche y dijo a sus siervos: yo os declararé lo que han hecho los sirios. Ellos saben que tenemos hambre y han salido de las tiendas y se han escondido en el campo, diciendo: cuando hayan salido de la ciudad, los tomaremos vivos y entraremos en la ciudad. Entonces respondió uno de sus siervos y dijo: tomen ahora 5 de los caballos que han quedado en la ciudad, porque los que quedan acá también perecerán como toda la multitud de Israel que ya ha perecido, perdón. Y enviemos y veamos qué hay. Tomaron pues 2 caballos de un carro, y envió el rey al campamento de los sirios diciendo: id y ved. Y ellos fueron y lo siguieron hasta el Jordán, y he aquí que todo el camino estaba lleno de vestidos y enseres que los sirios se habían arrojado por la premura. Y volvieron los mensajeros y lo hicieron saber al rey. Entonces el pueblo salió y saqueó el campamento de los sirios, y fue vendido un seah de flor de harina por un siclo, y 2 seahs de cebada por un siclo, conforme a la palabra del Señor. Y el rey puso a la puerta aquel príncipe sobre cuyo brazo él se apoyaba, y lo atropelló el pueblo a la entrada, y murió conforme a lo que había dicho el varón de Dios, Eliseo, cuando el rey descendió a él. Aconteció pues que de la manera que el varón de Dios había hablado al rey diciendo: 2 seahs de cebada por un siclo,
y el seah de flor de harina será vendido por un siclo mañana a estas horas a la puerta de Samaria. A lo cual aquel príncipe había respondido al varón de Dios diciendo: si el Señor hiciese ventanas en los cielos, ¿pudiera suceder esto? Y Eliseo le dijo: he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Y le sucedió así, porque el pueblo le atropelló a la entrada y murió. Bien, esta es una historia muy interesante. Le voy a poner en contexto. El pueblo de Israel estaba sitiado por los sirios. La ciudad de Samaria estaba amurallada, así es que no podían salir, no podían ir a buscar comida, de tal manera que empezó a haber una gran hambruna dentro de la ciudad. Los sirios estaban afuera de la ciudad, impidiendo que los israelitas salieran de la ciudad. Así es que hubo una gran hambre, tan es así que empezaron a comerse los unos a los otros, es decir, canibalismo. Pero en medio de todo este tiempo, en medio de todo este proceso, Eliseo dio una palabra al rey y le dijo que al siguiente día habría terminado la hambruna. Y el siervo que el rey envió a Eliseo, que recibió esta palabra de Dios de parte de Eliseo, se mofó, se burló de Eliseo, diciendo que esto era imposible que sucediera. Bien, así es que al día siguiente había 4 leprosos que estaban a la puerta de la ciudad. Ellos, si entraban a la ciudad, morirían de hambre porque había una gran hambruna. Y estando a la puerta y quedándose en la puerta, pues morirían también. Así es que ellos decidieron ir al campamento de los sirios y ver si los sirios tenían misericordia de ellos y los dejaban vivir para darles alimento y para darles sustento mientras tanto. Pero resulta que cuando estos 4 leprosos decidieron hacer esto, inclusive dijeron: y si los sirios nos dejan vivir, viviremos, y si nos quitan la vida, pues moriremos, porque de todas maneras, quedándose a la puerta o entrando en la ciudad, iban a morir. Así es que los leprosos decidieron en ir al campamento de los sirios, pero cuando llegaron al campamento, el campamento estaba solo. ¿Qué sucedió? Dios había causado una confusión, el Señor había causado una confusión en el campamento de los sirios, de tal manera que los sirios pensaron que el pueblo de Israel, que los ejércitos de Israel habían salido, habían contratado a otros de la región para atacarlos, y entonces entraron en pánico y huyeron. Tanto pánico tenían, tanta fue la premura para huir del campamento, que dejaron todo tal cual estaba. Ni siquiera huyeron en sus caballos o en sus camellos o en sus asnos, sino que todo lo dejaron ahí. Comida, vestidos, oro, todo. Huyeron como quienes tienen un terror. Y cuando los leprosos llegaron al campamento, vieron todo vacío, se saciaron, entraron a una tienda, se saciaron, comieron, tomaron vestidos, oro y plata, fueron y lo escondieron. Después llegaron a otra tienda, hicieron lo mismo. Y después ellos mismos dijeron: estamos haciendo mal. Hoy es día de buena nueva. Vayamos y anunciémoslo a la ciudad. La ciudad estaba padeciendo, estaban muriendo de hambre en la ciudad. Y los leprosos dijeron: hoy es día de buena nueva. Anunciémoslo a la ciudad. Fueron a la ciudad, lo hicieron saber al rey. El rey dudó al respecto, envió mensajeros. Se dieron cuenta que así era, como decían los leprosos. Y entonces todo el pueblo salió a recibir todo lo que el campamento de los sirios había dejado: el oro, la plata, la comida, los alimentos, y se restauró el problema que había en Samaria de haber sido sitiada y de haber habido encarecido todo y de haber padecido la hambruna. Tan es así que aquel siervo del rey que se burló del profeta Eliseo le dio una palabra: mañana terminará todo, le dijo Eliseo, pero tú no probarás ni comerás de lo que sucederá mañana. Y entonces, cuando el pueblo salió apresurado para ir a poseer el botín que estaba en el campamento de los sirios,
arrollaron, atropellaron, pisotearon a este siervo del rey y el siervo del rey murió. Así es que vemos aquí cosas extraordinarias de las cuales podemos aprender. Primero, Dios dio una palabra y tal cual fue la palabra de Dios se cumplió. Dios dio una palabra al pueblo de Israel a través de Eliseo y tal cual fue la palabra se cumplió. Hemos dicho ya que la palabra es la verdad. La palabra de Dios, la palabra de Cristo es la verdad absoluta. Es la verdad. Y el Señor quiere que conozcamos la verdad de su palabra. Y aquí es muy importante que entendamos. Cuando el Señor habla de la verdad, la verdad tiene que ver con todas las áreas de nuestra vida. Así es que a veces los creyentes nacidos de nuevo tienen el conocimiento de la verdad en ciertas áreas de su vida, pero en otras áreas de su vida ignoran la verdad de la palabra. Así es que es muy importante que continuamente nos examinemos a nosotros mismos, no para condenarnos, no para culparnos, no para reprocharnos, no para sentirnos mal, sino para saber en qué áreas de nuestra vida no estamos conociendo la verdad, porque Dios quiere que permanezcamos en su palabra, conozcamos la verdad hasta que seamos libres, pero en todas las áreas de nuestra vida. Cristo Jesús murió en la cruz y resucitó y entregó su vida por nosotros y nos dio preciosas y maravillosas promesas, no para que nos volviéramos religiosos y tuviéramos a dónde ir los domingos o los sábados o un día entre semana y ahora siendo creyentes nacidos de nuevo, nos gloriemos en que somos parte de un grupo religioso. No, Dios causó tal cosa para salvarnos y tener una eternidad con Cristo, pero para cumplirnos el propósito de Dios en esta tierra, para que vivamos en la plenitud de Dios, en la plenitud de la vida de Cristo, en lo mejor de Dios, en todas las áreas de nuestra vida. Porque el propósito de Dios para que se cumplan nuestras vidas requiere de creyentes nacidos de nuevo que vivan en libertad. ¿Cómo una persona esclava puede hacer el propósito de Dios con libertad? ¿Puede tener éxito? No hay manera. Así es que la palabra de Dios nos asegura, nos garantiza tener éxito en todas las áreas de nuestra vida para que el propósito de Dios se cumpla y que muchos vengan al conocimiento de la verdad y que tú y yo no solo experimentemos y vivamos a la manera de Dios en la vida abundante de Cristo, sino que también enseñemos a otros a vivir así. Si permanecemos en la palabra, no hay excusa para que no seamos exitosos en todas las áreas de nuestra vida. Si permanecemos en la palabra, conociendo la verdad hasta alcanzar plena libertad en todo lo que somos, en todo lo que pensamos, en todo lo que imaginamos, en todo lo que hacemos, en el nombre de Jesús. Y esto es muy importante que podamos entenderlo, conocer, creer, entender correctamente la palabra y permanecer en la palabra. Así es que, ¿qué podemos aprender de esta historia? Algo muy extraordinario. Los leprosos representan algo muy interesante en la Biblia. La lepra representa pecado. El pecado representa, digamos que, escasez. Digamos que fallar al blanco. El pecado significa no estás dando en el blanco, no estás siendo efectivo. El pecado tiene que ver en términos de lo que queremos enseñar con estar fallando para ser exitosos. Algo está pasando en nuestras vidas. Mire, es muy importante que entendamos esto. No somos perfectos. No nos levantamos para pecar porque amamos al Señor y sabemos que si pecamos, le damos oportunidad al diablo que se enrole en nuestras vidas y el diablo no viene para amarte, el diablo no viene para recompensarte, el diablo no viene para apoyarte, el diablo viene para hurtar, matar y destruir. Pero lo que podemos entender es que todos nuestros pecados han sido perdonados por lo que Jesús hizo en la cruz, por su sangre derramada, y ahora ya no somos pecadores, pero somos la justicia de Dios en Cristo. Así es que en la medida en la que permanezcamos en la palabra, conozcamos la verdad y seamos libres, el pecado ya no tendrá más autoridad sobre nosotros. De hecho,
la obra redentora de Jesús nos habilita, nos da la bendición de que el pecado y la muerte ya no tengan más poder sobre nosotros. Dice Romanos 8 que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que nos favorece, que es nuestra, nos libra del poder del pecado y de la muerte. Pero lo importante es que en el proceso en el que vamos caminando en Cristo y vamos aprendiendo y vamos ejercitándonos en la fe, permaneciendo en la palabra y dejando las cosas que nos estorban, dejando las cosas que nos detienen. Los leprosos representan debilidad, representan que el hombre está fallando en algo. La lepra representa pecado, como dijimos ya, y en este caso los leprosos no estaban siendo exitosos para nada, estaban en lo más bajo de su vida, estaban a punto de la muerte, estaban viviendo lo más despreciable de sus vidas, no solo por su lepra, sino porque ser leproso era ser rechazado. Así es que aquí ¿qué podemos aprender? Aquí podemos ver a un cristiano que está fallando en algún área de su vida, en un área, en dos áreas o en más áreas de su vida. Y ha intentado ejercitarse, ha intentado ser eficaz, ha intentado mejorar, ha intentado lograr salir del bache y no ha podido hacerlo. Aquí vemos a un cristiano que está siendo ineficaz, que está fallando continuamente, llámese en el área de las relaciones con las personas, en su matrimonio, en su relación padres e hijos, en su relación laboral, llámese en su estado de ánimo, porque está viviendo en depresión, porque está viviendo en desolación, en tristeza, en amargura quizá, llámese un cristiano que esté sufriendo problemas de salud. Recuerde que respecto a la salud, el hombre puede experimentar diferentes tipos de enfermedades. ¿Cuáles? Enfermedades que matan, que son agresivas, como el cáncer, enfermedades que vienen y se van, que son pasajeras, pero también hay otro tipo de enfermedades que son tan molestas, que se arraigan en el cuerpo del hombre, que permanecen por mucho tiempo. Recuerde, la enfermedad es el principio de la muerte. La enfermedad no viene a tratar con el hombre, con el cuerpo. La enfermedad viene a matar. Así es que debemos entender que en Cristo Jesús, por sus heridas ya hemos sido curados. Dice la Escritura en Éxodo 23, 25, que el Señor, por la bendición que proviene de Él, apagó, quitó, eliminó la maldición que tiene que ver con la enfermedad. El creyente nacido de nuevo ha sido curado por las heridas de Cristo. Pero entonces puede ser que haya un cristiano que esté sufriendo, padeciendo, digamos que un problema, no de una enfermedad pasajera, pero de una enfermedad que ahí está y que no se quiere ir. Y que el creyente está intentando caminar en la fe, pero la experiencia lo desanima, la experiencia vivida por muchos años, por muchos días, por muchos meses, le está hablando de incredulidad. Y entonces no está siendo exitoso respecto a la salud. O posiblemente el creyente está padeciendo escasez y tiene sueños y tiene ideales, pero no puede salir adelante respecto al dinero, no puede salir adelante respecto a lo económico y nomás lo intenta y de plano no puede. Tiene una mente muy corta, la experiencia del sufrimiento de la escasez lo han llevado a pensar en pobreza. Así es que podemos ver a un creyente nacido de nuevo que pueda estar experimentando algún problema de su vida que no lo deja ser creativo, que no lo deja vivir en libertad en algún área de su vida, que prácticamente está viviendo no una pequeña experiencia, sino una experiencia continua que parece ser como que vive en lo más bajo de su ánimo en esa área. Está inclusive hasta desanimado, está inclusive hasta resignado, vamos a llamarle así. Pero estos leprosos que estaban en esa condición dijeron, vamos a arriesgarnos y vamos a arriesgar nuestras vidas. Si nos quedamos así como estamos, vamos a morir. Y no fuimos llamados a morir, dijeron los leprosos. Así es que vamos al campamento de los sirios.
y vamos a ver si ellos tienen misericordia para con nosotros. Y si tienen misericordia, nos dejarán vivir y podremos alimentarnos. Pero si no tienen misericordia, inclusive si toman nuestras vidas, vamos a arriesgarnos y estar dispuestos inclusive a morir por causa de arriesgarnos. Así es que entonces ellos decidieron ir. ¿Y cuál fue la sorpresa? Que el campamento estaba completamente disponible. El campamento estaba solo. Ellos fueron grandemente bendecidos, altamente favorecidos. Dios operó algo extraordinario por causa de la palabra del profeta, en donde los primeros que recibieron tal bendición fueron los leprosos. Y cuando los leprosos experimentaron el rescate, la libertad, no de su enfermedad, pero de su situación en la que estaban, dijeron, hay una buena nueva aquí. No podemos negar la buena nueva a los del pueblo, a los de la ciudad. No podemos callar. Tenemos que anunciar la buena nueva. Y entonces así lo hicieron. Y el problema en la ciudad de Samaria, el sitio que tenía los sirios y que tenían en problema en la ciudad, desapareció, tal cual lo dijo el profeta Eliseo. Así es que vemos aquí al creyente que está en un nuevo pacto, mejor que el pacto que estaba Eliseo. Ahora muchos podrán decir, es que Eliseo tenía una doble porción del espíritu de Elías. Pues tú y yo fuimos llamados a vivir en la vida de Cristo y a ser ungidos y a tener la unción, no de Eliseo, no de Elías, sino de Cristo Jesús. El pacto, el nuevo pacto en el cual tú y yo estamos, está basado sobre mejores promesas. El pacto, el nuevo pacto en Cristo Jesús, en su sangre, es superior al pacto en el que vivía Elías. Y toda maldición fue redimida de nuestras vidas. De hecho, Cristo Jesús hizo todo en la cruz y tú y yo ya tenemos todo lo necesario, empezando por el Espíritu de Cristo en nuestros corazones, por su palabra y por su verdad, para poseer toda la bendición, todo lo necesario para vivir en todas las áreas de nuestra vida en libertad. Así es que aquí está la oportunidad para que nosotros nos examinemos a nosotros mismos y que echemos mano de la palabra y podamos, con el poder de Dios, con el poder de su palabra y la fidelidad de la palabra de Dios, cambiar nuestra manera de pensar respecto a lo que hemos vivido, si estamos fallando en algún área, si estamos atorados, si estamos viviendo lo peor de nuestra vida en cierta área de nosotros, si estamos como están los leprosos. Y entonces que por la fe aún nos arriesguemos. Si una persona está viviendo en cierta área de su vida en algo tan bajo, no tiene nada que perder. Si alguien está viviendo depresión, desánimo, desaliento, terror, pánico, escasez, enfermedad, amargura, falta de amor, falta de perdón, entonces es importante que entienda que si aparentemente todo se ve ya perdido, es muy importante que entendamos que entonces hay todo por ganar y nada que perder. Y si estamos en un precioso y maravilloso pacto, que es el pacto de Cristo Jesús, en el cual podemos apropiarnos por gracia de todo lo que ya nos fue concedido en la obra redentora terminada de Jesús, y si hemos dicho que ya lo tenemos todo en Cristo, entonces dejemos de limitar a Dios en nuestra manera de pensar. Dejemos de limitar a Dios para que su palabra opere en nuestras vidas y que demos un brinco y que salgamos adelante y que conquistemos. Es un tiempo de buenas nuevas. Mientras el mundo está sufriendo, mientras el mundo está viendo caos, mientras las mayorías de las personas o la mayoría de las personas, aunque conocemos, están tristes, están temerosas, están en dificultades, están en problemas. Así estaba el pueblo de Israel dentro de la ciudad. Los leprosos se arriesgaron, cambiaron su manera de pensar,
dejaron de pensar de ser rechazados y arriesgaron sus vidas. Así es que he aquí los creyentes delante de la palabra viva del Señor. He aquí los creyentes entendiendo, conociendo, entendiendo y sabiendo que Dios quiere que no lo limitemos, sino que entonces imaginemos, no conforme a nuestra depresión, no conforme a nuestras faltas, no conforme a nuestra escasez. Dice el Salmo 23, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Esa porción que dice nada me faltará significa y no decrementará nada a mi favor. Es decir, Dios nos ha hecho en Cristo Jesús altamente favorecidos. Dice la Escritura, bienaventurados, bienaventurados. El Salmo 1 dice bienaventurado. Muchos salmos dicen bienaventurado. El Salmo 112 dice bienaventurado el que medita y se deleita en la palabra. Bienaventurado tiene que ver con alcanzar y prosperar, o más bien prosperar para alcanzar lo más alto deseado. ¿Y qué es lo más alto deseado? Vivir en lo mejor de Dios y vivir en la vida abundante de Cristo. Así es que no permitas que la escasez, no permitas que la enfermedad, no permitas que el rechazo, no permitas que la pobreza, no permitas que ninguna otra cosa que estés sufriendo y que te esté limitando en tu vida como creyente. El creyente fue llamado a reinar en vida para poder cumplir en libertad, en plena libertad, su propósito. Así es que dejemos de pensar como lo que no somos y empecemos a pensar como lo que ya somos en Cristo. Y para ello necesitamos su palabra. Para ello necesitamos la palabra de vida, la palabra de verdad, la palabra de salvación, la palabra de justicia, la palabra de Cristo. Ella nos sostiene. La palabra es viva, la palabra nos sostiene. Nuestras vidas no pueden estar sostenidas en ideas, en suposiciones, en pequeñas experiencias. Pero la palabra nos enseña un todo y nos sostiene. Adoramos y exaltamos al Señor. Somos agradecidos. Él es lo primero en nuestras vidas. Y entonces, con su palabra, la palabra empieza a renovar nuestras mentes y empieza a cambiar nuestra manera de pensar. Y entonces somos capaces de poder discernir en nosotros, porque la palabra nos enseña, dice la palabra de Dios, que la palabra misma es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. La palabra es útil, es el aliento de Dios que nos da sabiduría, que nos enseña, que nos instruye, que nos exhorta y que nos corrige si es necesario. Así es que la palabra que tiene vida en sí misma tiene que ser sembrada para que dé fruto. Y cuando empezamos a escudriñar su palabra y a permanecer en ella, entonces podemos examinarnos, podemos tener tiempo de quietud, de paz, para escuchar la voz del Señor y poder entender en qué áreas no estamos siendo exitosos. No estamos siendo, quizá hay áreas y no nos damos cuenta que no solo no estamos siendo exitosos, sino al contrario, no estamos siendo nada exitosos. Y es muy importante que podamos descubrirlo para poder salir. El creyente necesita entender que todos los recursos del cielo, el amor, el perdón, la libertad, el espíritu, la unción, la palabra, la sabiduría, la redención, santificación, justificación, aceptación, la gloria de Cristo, todos los recursos del cielo ya nos fueron dados por gracia y nos fueron dados para que podamos permanecer, conocer la verdad hasta alcanzar plena libertad y entonces reinar en vida. Dice la Escritura que todos aquellos que reciben la abundancia de gracia y el regalo de su justicia son llamados a reinar en vida, reinarán en vida. Y eso es lo que tú y yo somos. Somos reyes y sacerdotes y Dios nos llamó a reinar. Reyes significa que entiendes lo que eres, no por méritos, sino por la gracia de Dios. Y reinar significa poner en acción, vivir de acuerdo a lo que eres. ¿Y cómo vamos a vivir de acuerdo a lo que somos? Cuando tenemos su palabra, cuando tenemos su verdad, cuando permanecemos en ella
en el nombre de Jesús. Así es que no permitas que nada te apague, que nada te limita. Arriésgate. Es muy importante que dejemos de tener actitudes que no son adecuadas, que no son correspondientes, que no distinguen a un hijo del gran rey. Y no me malinterprete, no estamos hablando de soberbia, ni de prepotencia, ni de vanidades como este mundo define orgullo y soberbia. No, estamos hablando de vivir como lo que somos cuando entendemos a la persona divina de Jesús, conocemos a la persona divina de Jesús, sabemos que mora en nosotros, sabemos que nos ama, sabemos que nos ha dado preciosas y maravillosas promesas, sabemos lo que somos en Cristo Jesús y sabemos cuál es el propósito por el cual fuimos llamados. Y entonces recibimos, nos ejercitamos, permanecemos en la abundancia de su gracia y su justicia y reinaremos. Y reinaremos en vida, superando cualquier limitación, superando cualquier escasez, superando cualquier situación difícil en la vida del creyente, porque el Señor está con nosotros. Recuerde, aquellos que siguen la palabra tienen, el mundo está en un sentido adverso. Aquellos que siguen la palabra y caminan en la palabra van a encontrar adversidad en este mundo, y aflicción en el mundo. Pero el Señor dice, confiad, yo he vencido al mundo. Y en Cristo Jesús somos más que vencedores para que el amor, la paz, la gracia del Señor, el poder de Dios se esté manifestando en nuestras vidas. Mire, termino con esto. El Señor nos dice a través de el apóstol Pablo, hablándole a Timoteo, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, amor y dominio propio. Amén. Gracias, Padre, te damos. Señor, en el nombre de Jesús te pido que tú traigas sabiduría, que tú traigas más bien por tu espíritu de sabiduría revelación en estas cosas a mis hermanos y a todos los que están escuchando y a todos los que están oyendo o estarán haciéndolo en un futuro en el nombre de Jesús, para que tú puedas revelar en sus corazones y en sus vidas la gloriosa y maravillosa la gloriosa y maravillosa respuesta, proyecto, manifestación de tu palabra acerca de estas cosas en donde tú nos has hecho más que vencedores y en donde nos has provisto de todo lo necesario para vivir en la abundancia de tu gracia y tu justicia y reinar en vida en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. La gloria, el honor y la alabanza es para ti. Bendito, bendito sea tu nombre. En Cristo Jesús declaramos que somos totalmente perdonados y sanados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos, más que vencedores en Cristo Jesús. Como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Somos la justicia de Dios en Cristo, recibiendo de la abundancia de tu gracia y del regalo de tu justicia, declaramos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén, amén.